En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios y queremos hablar con el tema pasando balance. Usted sabe que hay personas que pudieran decir que el pecado no tiene dominio sobre ellos, pero puede ser que yo esté muy lejos de la realidad. ¿Y sabes por qué? Porque están atados. Y aunque nosotros no vamos a tener perfección en esta tierra, la Biblia dice que el pecado no debe tener dominio sobre nosotros y que nosotros hemos sido dotados de poder para nosotros derribar toda fortaleza que se levante en contra de nosotros. Pero hay personas que, hablando en sentido figurado, están cubiertos de tela de araña por las ataduras que los dominan. Y yo me refiero a esas cosas que han alejado a muchos de Dios y que se han hecho insensibles para el Espíritu Santo trabajar en ellos, porque lo han rechazado en repetidas ocasiones y han contristado al Espíritu de Dios. Quiera Dios que en esta hora usted se haga una autoevaluación y usted pueda corregir la situación. No vaya a ser que un día usted sea pesado en balanza y sea hallado falto, así mismo como le pasó al rey Belsasar, que según dice la Biblia en Daniel 5, un día mientras el rey Belsasar celebraba una fiesta, él perdió la cabeza y él mezcló lo santo con lo profano. Y dice la Biblia que apareció una escritura en la pared que le dictó su sentencia. Una de las palabras de Jesús a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, específicamente a la iglesia de la Odisea, fueron: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué? Aunque muchos hemos usado este versículo para dirigirnos a los no creyentes, sin embargo, aquí Jesús se está dirigiendo a la iglesia. Estas palabras fueron dichas a personas creyentes. Y hoy en día el Señor se dirige a muchos creyentes que le han cerrado la puerta y lo han echado del corazón. Son creyentes que no son fáciles de identificar porque no viven de acuerdo a la palabra. No manifiestan la luz de Cristo. Se han encerrado en la oscuridad para satisfacer los deseos de la carne y Jesús no tiene cabida en sus vidas. Y yo me pregunto, ¿cómo fue posible que un hombre como el apóstol Pedro que comenzó a caminar con Cristo, con una fe que lo llevó a caminar sobre el agua, sin embargo, no mucho tiempo después, vemos a ese mismo Pedro negando a su maestro? Ese Pedro que una vez caminó sobre el agua, ese Pedro luego estaba lleno de miedo y estaba negando la fe que un día él tuvo. Él caminaba al lado de la luz, pero de repente estaba escondiéndose en la oscuridad, negando a su Señor. Lo rápido que todo se derrumbó. Porque todos podríamos esperar que mientras más tiempo nosotros caminamos en el Señor, más fuertes somos, más fieles somos al Señor. Pero en mucho tiempo en los caminos del Señor, eso no garantiza la perfección. O sea, que no quiere decir que no vamos a tropezar y a cometer errores. Así que es posible que muchos que comenzaron con una fe como la de Pedro, ahora están igualitos que Pedro, así mismo como él se encontraba el día de la crucifixión, negando a su maestro. Y no es que Pedro fuera más fuerte que los otros 11, no. Él tuvo el coraje o la fe de caminar sobre el agua por su asociación con el Señor Jesús. Pedro entendió que en Cristo él lo podía todo. Y usted y yo solamente podemos vencer si nosotros permanecemos en Cristo. Porque fuera de Cristo nada podemos hacer. Él es nuestra victoria. Él es la fuente de nuestra fortaleza. La asociación con Cristo nos habilita para seguir. Pero al igual que le pasó a Pedro en el caminar por la vida,
constantemente pasan cosas que nos distraen, que nos hacen quitar la mirada del Señor. Tal vez lo fuerte de las pruebas y las tentaciones, o tal vez en caso contrario, una vida muy tranquila y relajada, que a veces no nos conviene, porque la vida cómoda nos entretiene y usted ve que entonces tendemos a dejar de depender del Señor y quitamos la vista de Jesús. Y sin darnos cuenta nos encontramos hundiéndonos en la vieja manera de vivir. Lamentablemente, hay muchos de los que cada semana llenan los templos que hace tiempo perdieron la fe que un día ellos tuvieron. Pero usted ve que siguen como si nada ha pasado. Dicho de otra manera, ellos perdieron el filo de su hacha y siguen en el ritual de ir a la iglesia, de participar de lo que se hace, pero su corazón no está en lo que hacen. Y yo me pregunto en esta hora, si ellos se han dado cuenta que están muertos espiritualmente, o para decirlo de una manera más elegante, que han perdido el filo. Uno está en voto y otros han perdido el hacha. Y el hacha es la herramienta que representa la habilidad para cortar árboles, para usarlo para edificar casa a Dios, para cortar la leña, para ofrecer sacrificio al Señor, para mantener el fuego del altar encendido. ¿Y cómo pasó? Se fueron deslizando poco a poco hasta que perdieron su primer amor. Pero quiera Dios que usted pueda reconocer su condición y que usted sea sincero con usted mismo. Que no vaya a ser como Sansón, ese fortísimo juez de Israel, que por estar jugando con lo que parecía inofensivo, él perdió su cabello, que era símbolo de su unción, y él despertó con la realidad que él había perdido su fuerza y él no lo sabía. El enemigo, quien por medio de Dalila lo había engañado, sí lo sabía, pero Sansón no. Y es que el enemigo sabe más que nosotros cuando nosotros estamos alejados de Dios. Primero, porque estamos haciendo lo que Él quiere, tolerando el pecado. Entonces ya nosotros no le representamos ninguna amenaza. Y segundo, ya no ofrecemos ninguna resistencia. Y además, porque el resbalón o el deslizamiento siempre nos lleva al otro lado del precipicio, o sea, al territorio enemigo. Ahora, permítale yo poder preguntarle a usted, por si acaso ya usted se dio cuenta, ¿cuándo usted notó que usted había perdido su primer amor? ¿Cuándo usted comenzó a sentir ese frío de indiferencia por usted haberse alejado del fuego del altar? ¿O no se ha dado cuenta aún que ya no siente esa pasión por las cosas del Señor, ese deseo de adorarle, ese deseo de estar en su presencia? Pero no se desanime, que nosotros no estamos aquí para condenarle. Gracias a Dios hay oportunidad de recuperar lo perdido. El Señor le extiende la invitación para que le abra la puerta y hoy mismo usted pueda cenar con Él. El llamado es a volver a hacer las cosas que antes hacíamos. Quiero leer la Biblia con lo que dice aquí en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjese, conformado. Cuando me dice aquí conformado, es de afuera hacia adentro. Es decir, el mundo trata de que adoptemos su costumbre, bombardeándonos constantemente por todos lados. Pero el Señor nos manda a ser transformados, lo cual sucede de adentro hacia afuera.
Debemos conquistar cada rincón de nuestro interior. Y todo comienza con una determinación, con la renovación de nuestra alma, sustituyendo todo lo que está dentro de la mente por la infalible palabra de Dios hasta hacerla parte de nuestra vida diaria. Y para esto, el Espíritu Santo y la palabra de Dios son los elementos básicos para nosotros lograr la renovación de nuestra mente. Una viene de arriba, es decir, la palabra de Dios, y esta es traducida y explicada por el Espíritu, quien está dentro de cada creyente para condicionar el corazón, para traer vida a la semilla, que es la palabra. Y si hacemos eso, nosotros vamos a comprobar cuál es la agradable, cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Hermano, hay momentos que nosotros nos sentimos como el niño cuando está aprendiendo a caminar, que cree que no necesita de nadie para agarrar la mano. O a veces como el adolescente que se cree adulto y usted ve que quiere la independencia de los padres. Pero yo quiero que usted ponga atención en este ejemplo que yo le voy a dar a continuación. Y es cuando una persona está tratando de memorizar algo, supongamos que es una canción, y cuando está ahí cantándola en el proceso, viene y se le olvida una línea. Lo normal es buscar la página o buscar el himnario y volver a leer las líneas. De igual manera, si sale a buscar algo y se le olvida lo que estaba buscando, lo más conveniente es regresar al sitio donde se le ocurrió la necesidad o donde pensó que lo que estaba haciendo. Entonces, en el momento y de inmediato, usted ve, porque nos pasa a nosotros, que viene a la mente lo que nosotros estábamos buscando. En el camino se nos olvida, ay Dios mío, ¿qué fue lo que yo salí a buscar? Déjame devolverme, déjame ponerme donde yo estaba. Ah, ya yo me recordé. ¿Y cuál es la moraleja o cuál es la idea de esto que yo le estoy diciendo? La cosa es, hermano, que hay que volver a la base. Cuando se pierde el primer amor, lo correcto después de reconocer la pérdida es regresar al lugar donde lo adquirió. Es volver a hacer lo que hacíamos al principio. Hay que mantenerse sumergido en el río del Espíritu y no alejarse del pie de la cruz. Pero cuando servirle al Señor ya no es un deleite, sino que es una responsabilidad o una carga pesada. Cuando usted hace las cosas porque es lo correcto, pero entonces usted no siente gozo, ni usted disfruta lo que usted hace, entonces se perdió el primer amor. Y tiene que abrir los ojos y tiene que prestarle atención a los síntomas. Porque si usted no despierta a tiempo y restaura lo perdido, entonces la situación se va a tornar más crítica. Y la persona va a comenzar a perder la fe y ya no cree lo que creía antes. Y va a comenzar a modificar la cruz del Señor o va a comenzar a justificar sus malas acciones. Y dice que eso no es nada. Permítame decirle, si usted se encuentra en esa condición, que aún no es demasiado tarde para usted. El salmista Asaf pasó por esa. Y dice la Biblia en una ocasión que él se encontró que por poco se le deslizaban sus pasos. ¿Por qué? Porque él quitó la mirada del Señor y él se dejó dominar por la envidia. La palabra de Dios dice en el Salmo 73, dice el salmista Asaf en el verso 2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Hasta que entró a la casa de Dios y comenzó a meditar en el Señor y recobró los sentidos. A propósito del salmista Asaf, Jacob fue uno que se deslizó y que estuvo dando tropezones hasta que regresó al lugar de su encuentro con Dios. La Biblia habla que cuando Jacob salió huyendo de su hermano Esaú, dice la Biblia que él salió huyendo de su casa hacia la casa de su tío Labán. Y que esa primera noche él la pasó en un lugar donde él tuvo una visión del cielo. Y yo quiero leer lo que dice aquí la Biblia. En Génesis 28, voy a saltar algunos versos. Voy a leer el verso 12. Voy a leer el 16. Voy a leer el 17 también. Dice, y soñó.
y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjense que no dice que los ángeles bajaban y subían, sino que subían y bajaban. Esa escalera simboliza la cruz de Cristo, lo único que a nosotros nos conecta con el cielo. Todo lo que nosotros necesitamos viene de arriba. Dice la Biblia que Jacob no volvió a tener una experiencia como esa hasta que regresó a Betel, ese lugar que Jacob bautizó como casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, volver a Betel, la casa de Dios, es lo que necesitan aquellos que han perdido la experiencia del altar donde nació su primer amor. Y hay esperanza para todos los que reconocen sus faltas. Hermano, sea que usted haya perdido su primer amor o el gozo de la salvación, o si usted se encuentra que no es la misma o que no es el mismo de antes, reconozca de dónde ha caído. Reconozca que ha perdido su fuerza o que ha perdido su filo y que usted necesita recuperarlo. A propósito de eso, llega a mi mente el relato del hacha flotante. ¿Usted se acuerda del pasaje bíblico del libro de los Reyes? Que dice que los hijos de los profetas acordaron construir un lugar más grande y salieron a cortar madera. Y dice la Biblia que uno de los que estaban allí había perdido su hacha. Este relato se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Pero por razón de tiempo, quiero darle lectura a los últimos 3 versículos. Y uno de ellos es el verso 5. Oiga qué dice. Dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Fíjense que este hombre no tardó en admitir el problema, porque admitir la falta o el pecado es el primer paso para la restauración. ¿Dónde lo perdiste? Es el segundo paso. Aquí en Segunda de Reyes 6:6 dice: el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. El siervo de Dios, conectado con Dios, intercedió por la necesidad de este hombre. Y sirvió como un punto de contacto para que fluyera el poder de Dios. El palo simboliza la cruz de Jesús, el medio por el cual nosotros podemos conseguir todo favor de Dios. No importa el mucho tiempo que tengas alejado, sin poder, sin unción, como quien no tiene vida en sí, Dios puede restaurarte si tú admites tus faltas, porque nada es imposible para Dios. Fíjese, ¿dónde cayó? Así fue que preguntó el varón de Dios. Entonces el hombre le indicó el lugar al profeta y apareció la solución. Eso equivale a preguntar: ¿usted sabe cuándo y cómo perdió el celo por el Señor? ¿Cuál fue la razón? A veces estamos tan ocupados en la cosa de Dios que nosotros no tenemos tiempo para orar. A veces estamos tan ocupados que el entretenimiento se hace cargo de todo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque esa ocupación la llenamos, sí, con estar entretenido. A veces, por un engaño, o por una traición, o por una calumnia, o a lo mejor por el pecado de alguien a quien nosotros admirábamos. O si no, si el pastor nos pasó por al lado y no nos saludó, o si alguien nos mira mal, entonces nos alejamos, como si el Señor fue el que tuvo la culpa, que otros hicieron, el mal que nos hicieron, bueno, le echamos la culpa al Señor.
Entonces, ¿quién sufre las consecuencias? Hermanos, somos nosotros mismos que sufrimos las consecuencias. Porque nosotros terminamos alejándonos de la casa de Dios cuando más nosotros lo necesitamos. Otra cosa que pasa es la distracción. Hoy en día tenemos muchas distracciones o muchos entretenimientos. A veces muchas ocupaciones que ni siquiera tenemos tiempo para la familia. Nosotros nos las pasamos muy ocupados a veces en la obra de Dios, que no sacamos tiempo para el dueño de la obra. Y olvidamos a veces que Dios nos ama y que quiere tener una relación personal con sus hijos. O tal vez fue por una ofensa que alguien cometió contra nosotros. Entonces hay un resentimiento rancio que nos tiene paralizados. Porque la falta de perdón nos aleja de Dios. La falta de perdón nos seca espiritualmente. Tal vez fue porque descuidamos ir a la iglesia. Y sin darnos cuenta nos alejamos del fogón. Olvidamos que en la comunión con otros creyentes y el roce de uno, bueno, filo con filo se amuelan como el hierro con otro hierro. O tal vez consideramos la fe como una profesión secular, que después de la graduación ya no hay más que estudiar si nosotros no queremos. O dígame, ¿acaso su situación se debe a la fatiga o al cansancio físico? Yo quiero decirle, hermano, que hay 3 tipos básicos de fatiga. Está la fatiga física, está la fatiga emocional y está la peor de las fatigas, que es la fatiga espiritual. Y yo digo que es la peor de las fatigas, porque si usted puede tomar unas vacaciones, usted puede recibir alivio de la fatiga física y de la fatiga emocional. Pero la fatiga espiritual no se cura con unas vacaciones. La fatiga espiritual necesita más que tiempo libre o que cambiar de ambiente. Lo que necesita es otro tipo de terapia. Y lo único que resuelve ese problema es pasar más tiempo con el Señor. La Biblia dice que lo que se necesita es una dosis de la paz de Dios. Esa que se logra pasando más tiempo meditando en la palabra de Dios. No necesariamente pasar más tiempo leyendo la Biblia, no, sino que la Biblia pase más tiempo en la mente y en el corazón del creyente. La Biblia dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en Mateo 11:29 dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el profeta Isaías dice en Isaías 40:29, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Está cansado? ¿Está estresado? ¿Está gastado? Tráele tus cargas a Jesús. Él sabe cuando usted ha dado todo lo que usted podía. Cuando usted ha caminado hasta el límite de su resistencia física, Él lo sabe. Él sabe cuando usted ha agotado todos sus recursos físicos y mentales. Él sabe cuando esperaste o soportaste lo más que tú podías, Él lo sabe. Él sabe cuando tú necesitas nueva fuerza. El Señor te da nuevas fuerzas si tú vienes a Él. Yo no sé de usted, pero yo necesito la fortaleza del Señor cada día. Yo necesito el vino nuevo. Yo necesito unción fresca. Yo necesito nueva fuerza para yo resistir las tormentas que se presentan, para yo resistir los retos de cada día, para yo resistir las pruebas que yo debo pasar. Hermano, este debe ser un tiempo en el cual tú debes ganar control de las cosas que han estado controlando tu vida. Es tiempo de conquistar esos temores, de retomar ese sentido de sensibilidad por las cosas del Espíritu de Dios, esa vida de oración perdida, ese espíritu de adoración que te motivaba a alabar a Dios en medio de los mensajes, en medio de las celebraciones del culto. Es tiempo de despojarnos de todo peso. Es tiempo de despojarnos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es tiempo de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice el Señor. Tú tienes que luchar cuando tú quieres tener un título universitario. Tú tienes que luchar si tú quieres tener un negocio. Si usted es un ministro y usted quiere mantener su ministerio saludable, usted tiene que luchar, usted tiene que pagar un precio.
Si usted quiere tener un hogar feliz, usted tiene que invertir tiempo, usted tiene que invertir recursos. Asimismo, de igual manera, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Cuando el hombre del relato perdió el hacha, este hombre no se quedó como si nada había pasado, sino que dice la Biblia que él gritó, que se lamentó, que buscó ayuda. Tal vez usted diría que eso lo hizo porque el hacha no le pertenecía y porque era un hombre responsable. Pero déjeme decirle que la vida que usted tiene a usted no le pertenece. Esos dones y esos talentos no le pertenecen. Esas son cosas prestadas. Esos talentos y esos dones son prestados y es su responsabilidad cuidar de ellos. Así que sea responsable y salga a buscar eso que se le ha perdido. Anhele la presencia de Dios, anhele pasar tiempo con Dios, anhele esa pasión de su primer amor, de su devoción por el Señor. No espere recibir un llamado especial para usted ponerse a trabajar en la obra de Dios, sino que tiene que obedecer. Obedezca y llene la vacante. El que tiene pasión por las cosas de Dios, ama la obra de Dios, que es su Padre. Y no espera que lo llamen con voz de trueno o con una visión para él poder responder al llamado. No, hermano. Y no es bueno estar ocioso. Usted tiene que identificar las pérdidas y tiene que reconocer lo que ha perdido, porque solo así la persona va a procurar recuperar lo perdido. Por ejemplo, en el caso de este alumno del profeta Eliseo, él dijo, se me perdió el hacha, la cual era prestada. Y luego él busca ayuda. Y como estaba concentrado en lo que hacía, porque le importaba el objeto, él fue capaz de saber identificar dónde se le perdió. Y por último, dice el verso 7, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esto quiere decir que usted tiene que hacer su parte. Eliseo, usado por Dios, él hizo flotar el hacha. Pero fue responsabilidad del hombre él extender su mano y él tomar el hierro. Si a usted le importa una relación con Dios, tiene que hacer algo y tiene que madrugar a buscarlo. Búsquelo con corazón sincero, búsquelo con ánimo voluntario. Si no tiene fuerza o estás atado, grita por ayuda. Si usted se apartó, arrepiéntase, porque primero debe haber arrepentimiento sincero para que haya liberación. No confundamos arrepentimiento con la liberación, no. El arrepentimiento es el primer paso. El arrepentimiento consiste en admitir que cometimos error. La liberación del deseo de hacer lo malo, eso es un resultado del arrepentimiento, pero no va a llegar hasta la aceptación y la dependencia total en Cristo. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, es decir, si usted reconoce, si usted admite, si usted confiesa, entonces el último paso es pedir al Señor que nos restaure. Él puede ayudarte a recuperar la comunión perdida. Y si tú no sabes cómo empezar, yo quiero que tú repitas conmigo las palabras del Salmo 139, el verso 23 y 24, que dicen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén.